¿Qué tal, gente de la comunidad histológica? ¿Cómo les va? Espero que todo re bien. Me encanta esta imagen, les juro que me encanta esta imagen. Bueno, histología de cordón umbilical, ya he subido un video que dura más de una hora. ¿Pero por qué dura más de una hora? Porque también hago una diferencia entre arteria y vena, cosa que en ningún otro video lo hice, y también explico bastante del tejido conectivo mucoso o mucoide y las diferentes presentaciones que puede llegar a tener este cordón umbilical, que es tema de segunda era. Pero bueno, entonces en el video, que voy a dejarlo acá, miren, lo voy a dejar acá arriba a la derecha, un cartelito para que vayan directo, toda la explicación teórica, y el resto al final dejo que el profe Keglas, ex profesor de la facultad, se encargue de la parte práctica. ¿Está? Así que voy a avanzar rápidamente con lo que se van a encontrar en el video, el cual les dejo acá a la derecha. Bueno, todo esto, hemos hablado de todo, además de hacer publicidad como siempre. ¿Qué tejidos lo conforman? ¿Qué vasos sanguíneos presenta el cordón umbilical? ¿Cuáles son las capas túnicas? ¿Cómo diferenciar una arteria y una vena? ¿Cuáles son los tipos de arteria y sus características? Descripción histológica en un examen acerca de la gelatina de Wharton. Todo, por eso es que dura tanto. Obviamente, si a mí me das un video de 1 hora y media para que lo mire, y no te lo voy a mirar, pero les recomiendo mucho que vayan a aquello, adelanten aquello que les interesa o que están flojos o por ahí necesitan saberlo. Pero todo esto es básicamente lo que hemos visto en ese video. Estoy usando las mismas diapos. Me da mucha gracia las caras. ¿Vieron las caritas? Bueno, es que es así, el preparado de cordón umbilical, o si no, el famoso payaso. Yo le digo payaso, 2 arterias y una vena. Fíjense que esta es como que esta vena está, esta cara está gritando, la está pasando mal, 2 arterias y una vena. Che, la está pasando mal, posta. Pero bueno, y hemos hablado de todo esto, el tejido conectivo propiamente dicho, cómo era un tejido conectivo laxo, uno denso, uno mucoso, donde justamente el que nos interesa acá es el tejido conectivo mucoso, donde lo que hay una predominancia es de sustancia amorfa. Y bueno, y después hemos hablado de características en general de este tejido, con imágenes de histología de Hib di Fiore que me encantan, también de preparados reales. Y bueno, acá un breve repaso de las túnicas de las arterias, donde tenemos una membrana elástica limitante interna y una membrana elástica limitante externa. Todo esto está explicado en ese video, así que métanle un vistazo. En las venas no existe las membranas elásticas limitantes externas ni internas. Bueno, también hemos visto este cuadro comparativo que está en el apunte, así que lo pueden llegar a ver. Esto es una vena, esto es una arteria. De hecho, esto yo una vez pedí que entre en un examen. Y bueno, seguimos. ¿Cuál es una vena y cuál es una arteria acá? Todo eso está respondido ahí. Pero me quiero detener en algo en particular, aparte del que se suscríbanse. Me quiero detener en algo en particular, aparte de que también métanse al Instagram, porque en el Instagram van a encontrar mucho material que por ahí no lo subo acá porque es muy cortito. Incluso de anatomía, pueden ver de otras materias, así que métanle. Bueno, fíjense esto, por ejemplo, que por ahí no lo detalla el profe Keglas. Amnios, el amnio umbilical a veces se lo puede llegar a ver que vendría a ser como si fuera una serosa, vendría a ser como un epitelio que cubre la superficie del cordón umbilical, pero es o plano o cúbico simple o cilíndrico simple, el amnio umbilical. Yo les recomiendo de que si lo pueden evitar, lo eviten. Solamente hablen del tejido conectivo mucoso mucoide y de las arterias. Listo. Ahora, si les llegan a preguntar, ya saben qué es. Bueno, esto también está en el video anterior, en donde hicimos un cuadro comparativo. De paso también está en el apunte, otra vez haciendo publicidad como siempre. Pero bueno, la diferencia entre arterias elásticas, musculares y arteriolas, muy importante de que se sepan este cuadrito. Y si se quieren defender, está toda la información en el
Di Fiore tercera edición ahí en las páginas. Ok, todo eso lo vimos en el video anterior, o bueno, lo pueden ver si es que no lo vieron. Les recomiendo mucho porque ahí voy a la parte teórica y la parte práctica. Y bueno, después hay algo acá que quiero corregir del video ese que lo hice. Gente, generalmente una arteria de gran calibre va correspondida con una vena de gran calibre. Por ejemplo, una arteria pulmonar y la vena pulmonar. Por ejemplo, arteria subclavia, vena subclavia. ¿Ok? Una arteria de mediano calibre generalmente le corresponde una vena de mediano calibre. Por ejemplo, arteria radial, vena radial. Por ejemplo, qué sé yo, arteria poplitea, vena poplitea. ¿Ok? Bueno, una arteriola le corresponde una vénula y un capilar arterial con el lecho venoso, esto es microcirculación, un capilar venoso. Bueno, acá yo hice una pregunta que no la respondí y que está exactamente en el minuto 54:47 del video, que nuevamente lo voy a dejar acá como cartelito para que vayan y lo vean, en donde yo pregunto por qué en este caso tenemos dos arterias y una sola vena en el cordón umbilical. Y bueno, no le di la respuesta y la verdad es que tengo que darles un poquito la respuesta porque en ese momento en el video yo les dije que puede ser que no les pregunten porque no entra tanto en lo histológico, pero como me estuve viendo de que entra cualquier cosa de biología celular y molecular, entra fisiología, un poco más entra preguntas de medicina interna en los parcialitos, entonces bueno, vamos a explicar un poco esto. La vena umbilical, esta vena umbilical es la responsable de transportar sangre rica en oxígeno. ¿Está? Y nutrientes desde la placenta al feto. ¿Ok? Una sola es suficiente para esta tarea debido a la alta capacidad de transporte de oxígeno y nutrientes que tiene. Ahora, para la eliminación de desechos y de dióxido de carbono tenemos a las arterias umbilicales que transportan sangre desoxigenada. ¿Ok? O carboxioxigenada. Bueno, es como lo que ocurre con arteria pulmonar y vena pulmonar. Es lo mismo, la vena pulmonar transporta oxígeno y las arterias transportan más que nada dióxido de carbono. Bueno, esa es para una eficiencia circulatoria. La presencia de una sola vena y dos arterias crea un buen sistema circulatorio umbilical. La única vena umbilical puede manejar el volumen de sangre oxigenada necesaria para el feto, mientras que dos arterias aseguran la eliminación adecuada de productos de desecho y de dióxido de carbono. Además, bueno, las arterias umbilicales llevan sangre con menor presión hacia la placenta, mientras que la vena umbilical devuelve sangre con más presión al feto. Esto es crucial para la correcta perfusión de la placenta y el feto. Bueno, es por eso un poquito engorroso como lo explico ahora porque es muy rápido, sin esquemitas, pero básicamente tengan en cuenta eso. ¿Ok? Pero esa es la respuesta. Las arterias umbilicales, sangre carboxigenada, mientras que la vena umbilical, sangre oxigenada. ¿Ok? Bueno, eso es algo que no respondí en ese video, pero como ahora les preguntan absolutamente de todo, desde qué son las integrinas, desde la síntesis de colágeno hasta qué hace la gastrina en la fisiología del sistema gastrointestinal, bueno, entonces vamos a entrar ya en detalle. En fin, para terminar, simplemente de vuelta al payaso, para que no se olviden nunca que son dos arterias y una vena, el dibujo del payaso con dos letras A y una V. Y bueno, vamos entonces a muchas fotos en las cuales yo explicaba en el video anterior. Y así es la descripción histológica del cordón umbilical a mi criterio. Respuestas a preguntas no muy preguntables en el momento en el que grabé aquel video. Hoy en día la verdad es que todo es preguntable. Así que
ténganlo en cuenta. En fin, ahora sí vamos con la explicación del doctor Keglas. ¿Tá? Nos vemos, gente. Hola chicos, estamos de vuelta. Comenzamos con lo que es segunda era. El tema a dar sería aparato cardiovascular y a mí me tocó darle el preparado de cordón umbilical. El cordón umbilical es un preparado que a nivel de microscopía es fácil de identificar, pero muchos se confían a la hora de hablar. Como que son pequeños, pocos componentes que presenta, no es mucho lo que vamos a hablar hoy, porque no hay muchas estructuras al hablar, pero sí a la descripción de cada estructura hay preguntas que se le hacen específicamente y no saben contestar, entonces vamos a dar bien, sí, para que ustedes aprendan y sepan responder a las preguntas que se le hacen. El cordón umbilical lo dimos como ejemplos en tejido conectivo, en la cual presentaba un tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mucoso es un tipo de tejido conectivo embrionario, sí, embrionario, en la cual va a predominar lo que sería la sustancia fundamental o la sustancia amorfa. Tiene un gran contenido de ácido hialurónico, tiene también tiene aspecto de mucina, por eso se lo dice que también se lo llama gelatina, y se lo encuentra, como dijimos acá, en cordón umbilical. Ese tejido conectivo mucoso también se lo llama gelatina de Wharton. Como lo ven, es todo lo que está rodeando a estas estructuras. Ese tejido conectivo mucoso, como le dije, tiene un predominio de sustancia amorfa, pero también van a encontrar que hay fibras colágenas en menor cantidad, a la vez que células que conforman el tejido conectivo, como ser principalmente los fibroblastos. Como ustedes ven acá, aparte de tener ese conectivo rodeando, también van a encontrar que, perdón, seguimos acá, ahí está, van a encontrar como que lo que rodea al cordón va a presentar un epitelio que es un epitelio de plano cúbico simple. Describimos lo que es tejido conectivo mucoso y después tenemos que describir todo lo que serían las estructuras que están viendo acá. Va a presentar dos arterias musculares y una vena. Este tema ya hay profesores que le van a dar cómo se describe una arteria y una vena, y también lo voy a dar acá en este práctico. Las arterias son arterias musculares. Esas arterias musculares, ¿sí?, están compuestos por una capa íntima, que está conformado por un endotelio llamado epitelio plano simple, y por debajo un subendotelio que es de tejido conectivo laxo. Una media que está conformada de 30 a 50 capas circulares de músculo liso, serían estas líneas que ven bien acidófilas, y, que se ve bien, y una adventicia que está conformado por tejido conectivo laxo, vasos y nervios. Hay una gran pregunta que se le hace, es que si la arteria muscular presenta o no fibras elásticas. Y la respuesta es que sí, tiene fibras elásticas, pero ¿dónde se encuentran? Se encuentran en dos membranas. Una es la que se encuentra entre la íntima y la media, que se llama membrana elástica limitante interna,
en la cual sí se encuentra entre la íntima y la media, o sea, entre acá y acá. Diferenciar acá con este tipo de aumento es difícil, chicos, pero por eso la arteria muscular tiene una luz estrellada. Eso es una de las diferencias entre una arteria muscular y una elástica, es que la luz es muy pequeña, ¿sí? Con respecto a la capa media y va a presentar una luz estrellada. Esa luz estrellada lo va a dar o lo van a dar las fibras elásticas que se encuentran en esa membrana elástica limitante interna. Acuérdense que las arterias musculares son arterias de distribución, son las que más se encuentran en gran número en todo el cuerpo humano, ¿sí? Distribuyendo la sangre, ¿sí? En todo el cuerpo. Y la otra membrana elástica limitante la otra membrana elástica se encuentra entre la media y la adventicia, en la cual se llama membrana elástica limitante externa. Eso es una pregunta de examen que siempre se le hace en una era y muchos no saben responder. Esa es una diferencia entre la arteria muscular y la elástica. Hay varias. Una es la disposición de las fibras elásticas, como dijimos. En cambio, en la arteria elástica, las fibras elásticas están entrelazadas con las fibras musculares en la capa media. Acá no, acá están en la membrana elástica limitante interna y en la membrana elástica limitante externa. Otra diferencia entre arteria elástica y muscular es que a la muscular la luz es estrellada y es chica, de menor grosor sería con respecto a la capa media. En cambio, la arteria elástica, la luz es mucho más amplia, más grande. Seguimos. Eso es con respecto a arteria muscular. Y acuérdense, como toda arteria, en su capa adventicia encontramos, acá no se ven, es muy difícil porque se entrevera con el tejido conectivo mucoso, ¿sí? Que en la adventicia hay los vasos llamados vasa vasorum y los nervios llamados nervorum, que son pequeños vasitos que van a irrigar y pequeños nervios que van a inervar a la misma arteria. ¿Por qué? Porque el endotelio sí se puede nutrir por difusión, ¿sí? de la superficie, pero como están gruesas las capas, las demás capas se nutren por esos pequeños vasos. Estamos con lo que es arteria muscular. Y son bien diferenciadas, chicos. Se diferencian muy bien cuando ustedes van a ir viendo pequeños vasos, cuál es muscular y cuál es elástica, por la luz estrellada y por el grosor de la capa media. Vamos a la siguiente. Acuérdense entonces, venimos de vuelta, vamos a retroceder. Encontramos cordón umbilical conformado por un tejido conectivo mucoso llamado gelatina de Wharton y describimos a las arterias musculares. Lo normal que haya dos arterias, ¿sí? Y también hay que describir a la vena. Las venas, ¿sí? Las venas decimos que van a presentar una luz mucho más amplia, también de gran grosor, una luz irregular, porque estas lo que va a pasar es que se colapsan cuando la sangre pasa, ¿sí? Como no están en lugares de presión, como las arterias, ¿sí? Entonces estas venas lo que va a pasar es que la luz se va a colapsar, por eso es una luz irregular. En cambio, su capa media con respecto a las arterias es muy poco desarrollada. Va a presentar, dependiendo de si son venas de gran o pequeño calibre, van a presentar de 3 a 5 capas de músculo liso, pero no van a presentar fibras elásticas. Por eso no presentan por el motivo de su función. Ellos también van a llevar la sangre, entonces no necesitan, no están en lugares de gran presión. Por eso no es necesario que tengan las
fibras elásticas. Una también de las características a veces es que presentan mucha sangre. Todo lo que ven acá adentro es sangre. Y sí, lo que se encuentra muy desarrollado es la capa adventicia, ¿sí? En la cual se encuentra, como dijimos, bien desarrollado y también van a presentar vasos y nervios. Esto que ven en contacto a la luz vendría a ser el endotelio. ¿Sí? Ahí estamos viendo muy bien. Y acá tampoco encontramos entonces, acuérdense, lo que es las membranas, porque no hay fibras elásticas. Esa es otra de las grandes diferencias. Ya está. Muy bien. Acuérdense, como siempre, van a presentar un endotelio, o sea, una íntima, una media, una adventicia. En la íntima el endotelio, que es plano simple, y un subendotelio de tejido conectivo laxo. Una media de 3 a 5 capas de fibra de músculo liso y una adventicia de tejido conectivo laxo con vasos y nervios que se encuentra muy desarrollada. Esa es la diferencia entre las arterias y las venas. ¿Sí? La capa adventicia en la vena bien desarrollada y la capa media de la vena muy poco desarrollada. Y la luz irregular. Ahí está. Y después tenemos una fotito más de lo que es la gelatina de Wharton, como ven. Como tiene gran contenido de mucina, acuérdense, con HE no se tiñe, entonces se ve en imagen negativa, mucha sustancia amorfa, mucha agua, mucho ácido hialurónico, que también no se puede teñir, y el agua se libera durante la técnica. Y van a ver estas fibras colágenas y algunas células con núcleo aplanado que vienen a ser los fibroblastos. Y eso es todo, chicos, con respecto a lo que es cordón umbilical. Por eso, es un preparado fácil de identificar, pero muchos se confían a la hora de explicar y piensan que es hablar un par de cositas y nada más. Hay preguntas que se le hacen y que no saben contestar, entonces, con lo que le di, chicos, con respecto a diferencias y demás componentes de cada arteria y de la vena, con esos están ya bien, como le digo, bien dada la clase en el sentido de que se le pregunta eh, esos componentes, ¿sí? No más que eso, por eso me tocó un preparado corto. No le voy a llevar más tiempo, espero que entiendan y que igual van a ver lo bueno clases en la semana de lo que vemos en cada tema. Listo, nos vemos y hasta luego.